Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Hermann Prey con la canción Erlkönig, Rey Elfo, de Schubert, nada más y nada menos. Esto le tenemos que dar un agradecimiento especial a Helger, de Alemania. Hello, Helger. Muchas gracias por colaborar con el canal y por recomendarnos una canción. Así que vamos a ver qué nos transmite esta canción. Pero para esto me quiero poner un poquito en contexto. Vamos a ver quién era Hermann Prey. Hermann Oskar Karl Bruno Prey nació el 11 de julio de 1929 en Berlín, República de Weimar. Falleció el 23 de julio de 1998 en Krailin, Alemania. Su ocupación era cantante y cantante de ópera. Su género, música clásica, su instrumento, la voz, y su tipo de voz, barítono. Ya sabiendo esto, nos vamos a ir directamente a la reacción. A ver qué nos transmite Hermann Prey con la canción Rey Elfo de Schubert. Nada más y nada menos que vara alta. Allá vamos, ¿eh? ¡Ay, qué voz! Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. No se pueden frenar estas obras de arte realmente, pero tengo que explicar un poco porque si no nadie va a entender nada, o incluso yo. El tema de la letra, yo acá estuve mirando un poquito la letra y quise hacer como un resumen un poquito porque si no es larga, ¿no? Pero describe la lucha de un padre por la vida de su hijo o hija que está asediado por un ser sobrenatural que representa la muerte, ¿no? Que puede ser este rey elfo, ¿no? El nombre Erlkönig, que para nosotros es tan difícil. Entonces, fíjense que hasta recién escuchábamos los violines, ¿no? Que eran como tresillos, todo muy rápido. Él está huyendo como por la letra, ¿no? Que dice, cabalga veloz, sostiene al niño que gime en sus brazos. En parte de la letra habla que es un padre que va llevando a su hijo y está teniendo un diálogo con el hijo. Es un diálogo bastante triste durante toda la cabalgata. El niño va teniendo como unas visiones con este rey elfo, como si fuera algo fantasmagórico que lo está queriendo como transportar al mundo, queriéndose llevar al chico hacia la muerte, y este padre que no quiere obviamente ni que lo mire ni que se vaya con él, y entonces está cabalgando, y justamente fíjese cómo la música está compuesta de tal modo que parece que van cabalgando en toda la primera parte, parece que esos violines están haciendo de cabalgatas realmente, y se siente esa velocidad. Otra
Bueno, vamos a ver cómo prosigo, a ver si después puedo frenarlo de nuevo, porque no sé, estas cosas frenarlas es un poco abrupto, porque no se sabe cuándo frenar. La voz de él es tan profunda, es tan lírica, las voces líricas son realmente muy ornamentadas, muy bel canto. El bel canto es técnica pura, la técnica de abertura total, ornamentada, el paladar bien bajo, bien alto, la lengua bien baja, la posición que llamamos bostezo acá en mi país, que es para dar profundidad, obviamente bien vocalizado antes de cantar, un trabajo asiduo de vocalización y de trabajo y de esfuerzo para poder tener esa voz bien engolada. Es un esfuerzo maravilloso, pero acá está trabajando los matices también. Ahora cambió la canción, primero venía sumamente acelerada porque está tratando de salvar a su hijo. Ahora empezó como si fuera a una tonalidad menor. ¿Por qué? Porque comenzó a un diálogo con el hijo. Cuando habla el padre, cuando habla el hijo, usan tonalidades menores. Entonces vamos a ver seguramente una dinámica más pianísimo. Vamos a ver. Blumen sie hinab dem Strand, meine Mutter hat mein Gülden gewandt. Mein Vater, und höre Fuerte, está enojado. König mir leise verspricht. Ja. Bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Yo no sé qué dicen, porque está escrito, están hablando en alemán, no entiendo. Yo me animo a decir que todo lo que es en fuerte y en un modo enérgico de hablar es cuando sería lo que el rey elfo intenta convencer a este alma a quedarse con él, y cuando está en pianos y en las cosas más tranquilas es el narrador, sería el padre o el hijo, y está en las tonalidades menores, y cuando está en las tonalidades mayores es el rey elfo el que habla, pero estoy un poco adivinando porque no entiendo el idioma, lamentablemente. Feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen die nächtlichen Reihen, sie wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Ah. Mein Vater, und siehst du nicht an? Ay, piel de gallina me da. Mein Sohn, Mi hijo, no, eso es inglés, no. erscheinen die alten Weiden so Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht Esto me willig, molesta. so brauch ich dir bald. Mein Vater, Ay, la desesperación. ¡Ay, Dios! In seinen Armen das Kind war tot. ¡Ay! Por Dios santo. Y acá tenemos, creo que como 2 minutos de aplausos, que no voy a dejar. La canción no termina feliz. Voy a leer ahora el final. Voy a frenar los aplausos, pero dura como 1 minuto más. Él se va, vuelve.
el final dice: Padre, padre, ahora me está agarrando. El Erlkin, o sea, el elfo, me ha hecho daño. El padre se estremece, cabalga veloz, sostiene al niño que gime en sus brazos. Con un último esfuerzo llega a casa. El niño yacía muerto en sus brazos. El rey de los elfos, literalmente llamado El rey de los alisos. Es un poema de... Hago la que leo y ahora no leo nada. Es de Johann Wolfgang von Goethe. Y es un poco lo que les leí antes de lo que trataba, ¿no? Para no leerle todo a la letra, porque la letra es toda acerca de esta cabalgata en la lucha por la vida de su hijo. Es como un cuento, no es que sea verídico, pero hay que poder transmitirlo, y este hombre lo ha hecho de una manera magistral, de una manera muy temperamental. La orquesta, el coro, ya les digo, la forma en que manifestaban la cabalgata, el modo en que se notaba cuando cantaba las partes del hijo, las partes del padre, e incluso la tentación del elfo, se notaba incluso en otro idioma, sin saber lo que yo la verdad que alemán, nada, eso sí que no sé nada, pero se notaba en su expresión, y eso es lo importante. Y la técnica del canto lírico a mí me apasiona. Sea el idioma que sea, a mí me tocó estudiarlo en italiano. Pero sea el idioma que sea, siempre es enriquecedor, siempre. Bueno, espero, Helger, que te haya gustado la reacción tanto como a mí la canción, que obviamente me dejó un poquito más de sabiduría, de otra cultura, de otra forma de expresión, de otro idioma. Yo igualmente, vos sabés que me gusta, uno de los musicales preferidos míos es de Alemania, entonces ya estoy familiarizada al idioma alemán, a escucharlo cantado, y es tan hermoso, me suena hermoso. Así que bueno, espero que les haya gustado la reacción tanto como a mí. Si les gustó, hagan un toque en suscripción, al lado en campanita, para que les avise. Le damos las gracias al suscriptor por haber colaborado con el canal. Y sin más, les dejo un beso enorme, que estén bien, que sean felices y que se les cumplan sus sueños más bonitos. Hasta la próxima, chao.